Atención los estudiantes del nivel pre del curso de geografía. En esta oportunidad nos toca seguir desarrollando los temas concernientes a las vertientes hidrográficas de nuestro territorio peruano. Para esta oportunidad vamos a ahondar dos nuevos temas, que son la vertiente hidrográfica del Amazonas y la vertiente hidrográfica del Titicaca, teniendo en cuenta que la anterior semana hemos ido trabajando la vertiente hidrográfica del Pacífico. Tengan en cuenta que estas vertientes son totalmente distintas, ¿no? Van a tener características propias que los hacen diferentes, ¿está bien? Y estas vertientes son las que conforman el total de ríos de todo nuestro territorio. Bien, vamos a partir de manera rápida en cuanto a lo que es la vertiente hidrográfica del Amazonas, o si quieres llamarle la vertiente hidrográfica del Atlántico. ¿Por qué se le llama específicamente la vertiente hidrográfica del Amazonas? Porque el colector común de todos estos ríos viene a ser el gran río Amazonas. Este gran río Amazonas va a llevar las aguas específicamente hasta el océano Atlántico para su desembocadura. Obviamente este río Amazonas va a tener un sinnúmero de afluentes que van a conformar y lo van a catalogar como el río más largo del planeta. ¿Está bien? Listo. A ver, dentro de las principales características que tiene la vertiente hidrográfica del Amazonas en nuestro territorio peruano, vamos a ver dentro de ello que estos ríos nacen, miren acá, en el nudo de Pasco y Vilcanota. Nosotros podemos apreciar acá, en este sector, y acá está señalado, el famoso nudo de Pasco. Desde acá se originan los ríos de la vertiente del Atlántico, y de igual manera desde el nudo de Vilcanota. Entonces son dos áreas bien determinadas donde se van a originar estos ríos, ¿no? Obviamente para poder confluir, para ser afluentes de otros ríos, de los secundarios hacia los principales, para que puedan formar el gran río Amazonas, ¿no? ¿Está bien? Listo. Primera característica, entonces tengan en cuenta este criterio, ¿ya? ¿Dónde se origina? Haciendo una analogía, los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿dónde se originaban? Se originaban en la cadena occidental del Perú, mientras que estos se originan en los nudos, ¿no? El nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Bien, seguimos. Otra característica. La siguiente característica nos dice: recorre la zona andina y amazónica. Estos ríos nacen en la cadena de los Andes centrales y orientales y se van a ir específicamente hacia la Amazonía. ¿Está claro? Por eso se le llama ríos andino-amazónicos. Segunda característica. Tercera característica. Su origen de estos ríos específicamente están en los glaciares, en las partes altoandinas de nuestro Perú, ¿no? En las partes más altas. Específicamente su origen es glaciar, su origen es pluvial por las precipitaciones, o fluvial específicamente por el origen de estos ríos que se dan en las partes más altas. Seguimos. Otra característica. El sentido de estos ríos van específicamente desde el oeste hacia el este, ¿no? Van a ir en esta dirección, ¿no? Van a ir específicamente hacia esa parte, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta, estos ríos tienen esta dirección, desde el oeste hasta el este. ¿Está claro? Listo. Otra característica, jovencitos. Estos ríos, sus cuencas, o la cuenca, es exorreica. ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto de ríos van a desembocar hacia el océano Atlántico, como ya te hacía mención. Van a desembocar al océano Atlántico por el gran río Amazonas, ¿ya? Listo. Seguimos. Entonces tenemos esta característica. Otra. Se dice que estos ríos son muy caudalosos. ¿Qué quiere decir esto, jovencitos? Quiere decir, profe, que llevan mucha cantidad de agua, ¿no? Obviamente porque tienen un sinnúmero de afluentes que van a hacer que estos ríos poco a poco incrementen, como dice acá, su caudal, ¿no? Por eso se dice que son ríos caudalosos.
Otro, su curso o su recorrido es largo, ¿no? Tienen grandes o largas extensiones, jovencitos. Miren, desde acá, desde este origen, para que puedan confluir con estos ríos, para que puedan irse al gran Amazonas, ¿no? Listo. Y en la parte específicamente de la selva, vamos a ver que estos ríos tienen mucha masa ictiológica que vamos a visualizar, ¿ya? Y otra característica, no te olvides que estos ríos son de régimen regular, ¿ya? Su variación es mínima en cuanto al volumen de agua. Listo. Entonces, miren, todas estas características y esta imagen que ustedes puedan visualizar en esta partecita hace y nos hace vislumbrar cómo estos ríos se van originando, ¿no? Desde el nudo de Pasco y el nudo de Vilcolnota. Es más, a medida que estos ríos van realizando su confluencia, van a ir formando otros ríos, ¿no? Para que al final forme el gran río del Amazonas. Y ustedes saben que la gran cuenca del Amazonas, o el río más grande del planeta, se le cataloga que es la más extensa, la más larga, la más ancha, la más profunda, la que tiene mayor cantidad de afluentes, la que tiene mayor riqueza de peces de agua dulce. Son esos récords que posee el río Amazonas dentro de nuestro Perú. Ya, entonces, como estamos haciendo mención sobre la gran vertiente del Amazonas, este río, que viene a ser el río que tiene mayor cantidad de afluentes, va a recorrer por extensos países, no va a recorrer específicamente por lo que es Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Surinam y Guyana, ¿no? Todos estos países, desde sus inicios de estos países, son afluentes para que generen al gran río Amazonas. ¿Ya? Listo, jovencitos. Bien, ahora, visualizando específicamente este gráfico, nosotros vamos a ver, a manera de resumen, que la vertiente hidrográfica del Amazonas se origina en el nudo de Vilcanota, miren acá, y en el nudo de Pasco, ¿no? Ahí tienen sus orígenes estos ríos. Su dirección va a ser desde el oeste hacia el este, ¿no? Desde los Andes centrales y orientales hacia la selva, ¿no? Hacia la Amazonía, ¿no? Ya sea la selva baja y la selva alta. ¿Ya, jovencitos? Listo. Ahora, dentro de esto estamos hablando de los principales afluentes hacia el río Amazonas. Nosotros vamos a poder visualizar acá que dice Apurímac. Apurímac se confluye con el número 2, que viene a ser el río Mantaro, ¿no? El río Mantaro se une con el río Apurímac para dar ¿a quién? Para dar inicio a lo que es el río N. Es más, acá entre estos tres ríos, en esta confluencia, se va a dar el famoso Brain, ¿no? El Brain, ¿no? Ustedes conocen específicamente los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, ¿no? Ahí se desarrolla el Brain específicamente dentro de este sector. Ahora, la unión del río N, que es el número 3, con el número 4, que viene a ser el río Perenne, me van a dar específicamente el número 5, que vendría a ser el río Tambo. Ahí estamos visualizando en la imagen la confluencia del río Tambo con la confluencia que sale desde acá, desde el nudo de Vilcanota, del río, que sale del nudo, claro, del nudo de Vilcanota, del río Urubamba. La confluencia del 5 con el 6, que es el Tambo con el Urubamba, me va a dar al gran río Ucayali, que vendría a ser el número 7. ¿Está claro? Y por la otra parte vamos a ver que 8, específicamente desde el nudo de Pasco, sale, ¿qué río? Sale el río Marañón, ¿no? Y uno de sus principales afluentes del Marañón es el río Guayara, que vendría a ser el 9. Al final, la confluencia del río Marañón, que es el 8, con el número 7, que es el río Ucayali, me forma en el Perú el gran río
Amazonas, ¿no? Y obviamente desde acá, desde el puerto de Nauta, que es la confluencia de estos dos ríos, van a dar origen al gran río Amazonas, y obviamente va a salir por el departamento de Loreto para que siga su recorrido por los demás países, principalmente por Brasil, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estos son los principales ríos. Si a mí me preguntan cuál es el río más grande del Perú, específicamente dentro de la vertiente del Amazonas, vamos a determinar que es el río Ucayali, ¿no? Si a mí me dicen dónde se forma el Valle Sagrado de los Incas, ¿al pie de qué río? En el río Urubamba. ¿Dónde se encuentra la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, la central más grande de nuestro Perú? En el río Mantaro, ¿no? Específicamente, ¿está claro? Donde se forma el valle más extenso de la selva alta, el famoso Guayaga, ¿no? Productores de coca. Entonces tengan en cuenta estas características. La mayor cantidad de pongos, ¿dónde se encuentran? En el río Marañón. Entonces, estas características que les estoy haciendo mención son propios de esta vertiente. Obviamente, estos ríos que irrigan nuestro Perú van a hacer a que sean muy productivos dentro de estos sectores. Un datito de ellos es el río Mantaro, ¿no? Que sale específicamente del Nudo de Pasco, recorre por el famoso Valle del Mantaro, ¿no? Recorre el Oro y todo desde sus inicios, tiene grandes extensiones. Este río Mantaro es el río más contaminado de la vertiente del Atlántico en el sentido de los relaves mineros, ¿no? Las minas son los que van a generar esta contaminación, por eso es el río más contaminado de la vertiente del Atlántico. ¿Ya? Listo. Con esto entonces, con estos dos bloques, estamos culminando lo que es la vertiente hidrográfica del Amazonas para irnos a hablar sobre este sector. Específicamente, miren acá, sobre este sector, que vendría a ser, ¿qué cosa? El famoso lago Titicaca, ¿no? Y el lago Titicaca se le va a llamar la vertiente hidrográfica del lago Titicaca, que acá en esta imagen nosotros podemos visualizar. A ver, dentro de las principales características, vamos a ver lo siguiente, al igual que el anterior. ¿Dónde van a ser? Van a ser en la cadena occidental, específicamente en esta parte, en la cadena occidental, acá, en esta parte, y en la cadena oriental. En la cadena occidental, específicamente en lo que es la cadena volcánica y del Barroso, y en la oriental, en la cadena montañosa de Carabaya y Palomino. Ahí es sus orígenes, ¿no? Específicamente, ¿dónde se va a originar? Se va a originar acá el lago Titicaca, ¿no? De las partes altoandinas van a descender los ríos para desembocar ¿en dónde? En el lago Titicaca, ¿no? Y el lago Titicaca, ¿dónde se encuentra? En la meseta del Collao. ¿Está claro? Sus orígenes son glaciar y fluvial. No te olvides, estos son sus orígenes. De igual manera son glaciar y fluvial. Otra característica, son de régimen irregular. Quiere decir que su volumen de agua va a variar, ¿no? De acuerdo a las estaciones, de acuerdo a verano, de acuerdo a invierno. Otra característica, son de corto recorrido. Son de corto recorrido, ya sabemos qué es. ¿Qué más? Son no navegables y tienen una cuenca endorreica. ¿Qué quiere decir esto? Que se quedan en el continente. Ya. Entonces, jovencitos, como estamos haciendo mención, estamos hablando de la vertiente hidrográfica del Titicaca, o otros lo consideran como la olla del Titicaca, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque si tú visualizas, específicamente estos ríos van a parar a las partes más bajas, se podría decir, de la meseta del Collao, ¿no? Que estaría en el lago Titicaca, ¿no? Ese lago que es de tipo tectónico, donde es el depositario de todos los ríos, ¿no? Que vamos a visualizar. Dentro de las características hemos visto, vuelvo a repetir, que estos ríos son de corto recorrido, ¿no? Nacen en estas cadenas, en la cadena oriental y en la cadena occidental, para desembocar hacia este lugar, ¿ven? Ustedes pueden visualizar ahí. Esto es un recorrido, una simulación de un recorrido de un río, ¿no? De corto recorrido. Ahora, ¿qué más? Estos ríos, como son de corto recorrido y su régimen es irregular, no son navegables, no se pueden navegar, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hemos visto que nacen en la cadena oriental y en la cadena occidental. Vámonos de manera inmediata. A ver, dentro de esto, nosotros vamos a identificar primero estos términos: afluentes
y los efluentes. ¿Qué es un afluente? Son específicamente ríos que van a desaguar hacia el lago Titicaca, que van a desembocar, ¿no? Principalmente van a tener su desembocadura, todos van a tener específicamente su desembocadura hacia el lago Titicaca. Así como hay afluentes que ingresan al lago Titicaca, escúchenme, habrá un efluente que sale específicamente o desagua las aguas del lago Titicaca, ¿no? En este caso, el único efluente vendría a ser, que ustedes están visualizando acá, vendría a ser el río Desaguadero. ¿Está bien? Listo. Vamos con las características. ¿Cuáles son los principales afluentes del lago Titicaca? Van a ser, en primer lugar, vamos a visualizar el río Suche, ¿ya? Este río específicamente que se ubica acá, ¿no es cierto? En esta posición que sale de la cadena oriental. El otro es el río Huancané, que vamos a visualizarlo específicamente por ese sector. Luego tenemos el río Ramis, acá, este sector, el río Ramis. Tenemos el río Coata, en este sector que pasa por la ciudad de Juliaca, y el río Ilave. ¿Está bien? Listo. ¿Qué características nos dan de estos ríos? Sabemos que los ríos, esta línea que ustedes pueden visualizar de color rojo, es la frontera entre lo que es Perú y lo que es Bolivia, ¿no? Por eso a esta vertiente hidrográfica se le considera como ríos binacionales que recorren por dos países. Una de las características, vamos a ver que los dos ríos fronterizos es el caso de acá del río Suche y el caso de acá del río Desaguadero. Pero uno es el afluente y el otro es el efluente. ¿Está claro? Listo. El único efluente, como ya te dije, miren acá, es el río Desaguadero. Desagua las aguas del lago Titicaca para que se vayan hacia Bolivia. Otra característica, el río más extenso y contaminado es el río Ramis. Acá vamos a tener el río que pasa por la ciudad de Juliaca, es el río Coata, ¿no? Está ahí a orillas del lago Titicaca. ¿Dónde se produce toda esta cantidad de vertientes hidrográficas del Titicaca? Se produce, como ya te hice mención, en la meseta del Collao, ¿no? La meseta del Collao. Prácticamente ustedes van a poder visualizar todo este sector que nosotros lo estamos señalando. Específicamente vendría a ser la tercera vertiente hidrográfica que estamos trabajando, ¿no? La ciudad de Puno, la ciudad de Juliaca, que se voy haciendo mención, se generan estos ríos, ¿no? Esto hace a que estas zonas tengan productividad. Si no hubiese estos ríos, no existiría la productividad. Muy bien, estamos culminando. No te olvides entonces que el lago Titicaca es muy importante porque hace que esta zona no sean las temperaturas muy extremas, ¿no? Sirve como un termorregulador específicamente de la ciudad de Juliaca, de Puno, ¿no? Y no te olvides que es el lago más alto navegable del planeta, ¿no? Más alto navegable del planeta. Vamos a las preguntas. Bien. Vamos a culminar nuestro tema el día de hoy resolviendo las preguntitas, ¿ya? Listo. A ver, primero preguntas, ¿no? Números impares. Dice, el río Apurímac recibe por la margen izquierda al río Mantaro, punto a partir que adopta el nombre de... A ver, ustedes saben que cuando se da la confluencia del río Apurímac y el río Mantaro, va a formar otro río, ¿no? Que se llama el río N, ¿no? El río N, ¿no es cierto? No te olvides, ¿ya? Listo. Por ende, la clave sería la E, jovencitos. 3. El río Mayo desemboca. ¿En dónde desemboca? A ver, el río Mayo es un afluente del río Guayana. Entiendan por eso. ¿Qué quiere decir afluente? Que va a desembocar sus aguas hacia ese río, ¿no? Para que siga su recorrido. ¿Está claro? Por ende, la respuesta sería la E. 5. La central hidroeléctrica
más grande del Perú, Santiago Antúnez de Mayolo, ¿se encuentra en qué río? Se encuentra en el río Mantaro, ¿no? Ahí en este río se encuentra específicamente la central hidroeléctrica. Clave C. 7. El río Pachachaca se ubica en el departamento de... Este río específicamente, visualizando, se va a encontrar en lo que es el departamento de Apurímac. ¿Ya? Listo. A ver, otro. 9. Son ríos que forman el río Tambo, ¿no? Nosotros sabemos que la confluencia, para que se dé origen el río Tambo, es la confluencia del río N con el río Perené. Estos dos ríos se unen para dar origen al río, acá está, el río Tambo, ¿ya? Tengan en cuenta. 9. Vamos a la autoevaluación. Dice, son afluentes del río Amazonas. Dentro de la gran vertiente del Amazonas vamos a tener un sinnúmero de afluentes, ¿no? Uno de ellos es el río Ucayali, el más grande del Perú. Pero dentro de las respuestas hemos podido visualizar que el río Napo también es un afluente con el río Negro. Por ende, la respuesta sería C. ¿Está bien? Listo. 3. El río Huarpa desemboca específicamente en el río. El río Huarpa también es un afluente propio del río Mantaro. ¿Está claro, jovencitos? La C. 5. Determina qué ríos del Perú forman las tres cuencas hidrográficas diferentes. Determina qué factor forma las tres vertientes hidrográficas de nuestro Perú. Tomando en cuenta estas características, se determina qué es la cadena occidental de los Andes o los Andes, ¿no? Tú sabes que la cordillera de los Andes sirve como el divortium aquarium, ¿no? El divisor de aguas. Aguas que se van a ir específicamente para la costa, como aguas que se van a ir para la Amazonía. La D. ¿Ya? 7. El principal afluente por la margen derecha del río Marañón. Por la margen derecha, el principal afluente es el río Guayaba, ¿ya? Pueden la clave es la B. 9. En las alternativas siguientes se relacionan respectivamente una ciudad y un río ligado a ella, ¿no? Identifiquen la relación correcta. Vamos a ver que a orillas del río Guayaga se forma la ciudad de Yurimaguas. Por ende, la clave es la A, jovencitos, ¿ya? Listo. Estamos culminando los números impares. A ti te toca resolver específicamente los pares. ¿Está bien? Listo. Vas a resolver los pares. ¿Dónde? En tu módulo, ¿no? A manera de práctica, ¿no? Y 2, tu actividad será transcribir la pizarra. No te olvides todo ello, mandar como evidencia. Hasta la próxima.